Muy bien, el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7 y le damos gracias a nuestro Señor que hasta aquí nos ha ayudado, bendecido. Este sería el tercer mensaje que hemos extraído del capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Pero también leamos el capítulo 6, el último verso. Leemos capítulo 6, el último verso, el 17, luego brincamos al 9. Dice así: porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, ¿y quién podrá sostenerse? Capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación, el 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni el calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios añada bendición a su palabra. Mis hermanos, ese es el tercer mensaje que estaremos dando, y recordemos que el mensaje global o inicial, ¿verdad?, que le hemos dado a esta serie, miniserie del capítulo 7, se llama Solo Dios puede hacer que alguien pueda sostenerse en pie en el gran juicio final. Solo Él. Y no se nos olvide esa gran pregunta al final del capítulo 16, verso 17, que leímos al inicio: ¿quién podrá sostenerse? Recapitulando lo que hemos visto, mis hermanos, el capítulo 7 es un interludio entre los juicios que estamos viendo. Pasaremos de hoy en 8, con la ayuda del Señor, a ver el séptimo sello. Pero aquí nos hemos encontrado con un interludio. Y este interludio, como hemos dicho antes, es una respuesta positiva a esa pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del gran juicio? Y hemos visto a lo largo de este estudio que Dios proactivamente ha sellado a los suyos para cuidarlos. Proactivamente les ha provisto salvación, y vimos hoy hace 8 cómo Juan vuelve a darnos la misma ilustración desde una perspectiva celestial de cómo Dios tiene un cuidado sobre su pueblo, cómo Dios lo protege, y cómo Dios, por los méritos de Cristo, son los que van a poder estar de pie en el día del gran juicio. Ahora vamos a ver en la noche de hoy, principalmente, la gran tribulación. Es un tema en el cual vamos a encontrar muchas posturas. Muchos comentaristas se inclinan a pensar en que estos pasajes que vamos a estudiar se refieren a un periodo de 7 años, donde habrá 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de una gran tribulación, la cual nunca ha existido en la historia. Otros nos inclinamos o hemos abandonado esa idea
porque a la luz de la Escritura encontramos mucho más fundamento para pensar que la Escritura está diciéndonos otra cosa. Y es lo que voy a tratar de hacer hoy con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Yo sé que los que estamos acá, la mayoría, todos, ¿verdad? Creo que todos, si no me equivoco, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que no hay un dispensacionalismo de tal manera. Y como esto va a quedar grabado, la idea es que Dios se glorifique, y si alguien Dios trae a escuchar este mensaje, pueda ser persuadido, no por mí, sino por la Escritura, con el poder del Espíritu Santo, de que la Escritura no enseña tal cosa. Entonces vamos a abordar muchísimo el tema de la gran tribulación. De hecho, tendremos solo un encabezado ya para terminar esta serie, y es que aquellos que van a estar de pie en el día del gran juicio son aquellos que han tenido también por causa de Cristo gran tribulación en la tierra. Así que, sin más preámbulo, entremos al capítulo 7, verso 13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién pregunta aquí? El verso 14, veamos la respuesta de Juan. Juan dice: Señor mío, y su Biblia tendrá esa S en mayúscula. Entonces dice que él sale de uno de los ancianos, ¿verdad? Hemos dicho que los ancianos es la iglesia, pero entre la iglesia hemos dicho que Jesús se pasea por la iglesia. Él es el que supervisa las iglesias. Hemos hablado también de cómo Dios los domingos, ¿verdad?, viene de manera especial a congregarse con su pueblo. El congregarse el domingo es una santa convocatoria, y Jesús nos da a resaltar que eso es lo que está pasando acá. Jesús, quien es el supervisor de la iglesia, sale a preguntarle a Juan esta muy importante pregunta, porque Jesús es el pastor de la iglesia. Juan humildemente da lugar a que el maestro responda. De hecho, los buenos maestros usan esa técnica de preguntas. Le pregunta al discípulo: ¿qué opina de este pasaje? ¿Esto qué está pasando? ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Eso es muy común en los buenos maestros. Una forma de hacer pensar a sus discípulos para que puedan ejercitar su entendimiento en las Escrituras. Y de hecho, ¿qué es lo que nos está enseñando de una vez el Señor? Bueno, es sano preguntarle a la Escritura. Y es bueno venir a ella con preguntas inductivas, o algunos le llaman preguntas periodísticas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Es sano preguntarle eso a la Escritura, porque de ahí vamos a extraer conocimiento, vamos a hacer una observación al texto, nos va a ayudar a observarlo y a escarbar y sacar de la Escritura tesoros para nuestra edificación. Muy bien, ahora entonces es el Espíritu Santo que se dispone a enseñar algo que hoy en día es polémico. Es polémico, ya que muchos comentaristas tienen diferentes interpretaciones sobre estos textos que vamos a estudiar. Entonces, entremos ahora al texto donde encontramos la gran tribulación. Dice el verso 14: y le respondí: Señor mío, voy a activar aquí el cronómetro, se me ha olvidado. Dice: Señor mío, usted lo sabe. Y me encanta esta respuesta de Juan, porque es una respuesta honesta, humilde. Juan no quiere dar una respuesta que no sea la adecuada. Juan no quiere, como decimos los ticos, batear. Yo estoy seguro que Juan sabe esa respuesta, pero el Espíritu Santo hace que sea el mismo Jesús quien nos dé la respuesta. Y Jesús entonces la da y dice: Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Juan humildemente se deja otra vez enseñar por el Maestro. Mis hermanos, qué importante es ser humildes. Qué importante es ser humildes. Qué importante es venir a la Escritura con un corazón bereano, con un corazón como los de Berea, pero el corazón de Berea, el corazón de ellos, escuchaban a Pablo, recuerdan, enseñar y predicar,
Y ellos no desechaban a Pablo. Ellos eran prudentes. Guardaban lo que Pablo dijo y luego, ok, no desecho lo que Pablo dice, tampoco lo acepto, voy a la Escritura. Y cuando ellos van a la Escritura, van con un corazón sincero a la Escritura, llevan las palabras de Pablo a la Escritura, las ponen en la balanza de la Escritura y ellos hallan que lo que Pablo dijo es acorde con la Escritura. Entonces, ahora sí, estoy de acuerdo con Pablo. Qué lindo es cuando uno encuentra gente así. Y que Dios nos ayude cuando encontramos gente que lo que quiere es debatir y debatir, cuando no quieren ver con sus ojos lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios lo dice, bueno, yo someto mi mente, mi corazón, mis emociones a lo que la palabra de Dios dice y lo acepto como verdad absoluta. Por eso mi intención es, de hecho, brindar muchos pasajes bíblicos que van a sustentar la idea de qué es lo que se está refiriendo Jesús cuando nos habla de una gran tribulación. Y por eso voy a ser un poco técnico, o más bien muy técnico, para poder abordar este tema. Entonces, vamos a ir paso a paso. Decía un pastor, que era mi pastor hace años, ¿cómo nos comemos un elefante? Y él decía, poco a poco, a pellizcos decía, poco a poco se come un gran elefante. Bueno, la gran tribulación. Aquí se menciona la gran tribulación y voy a ser técnico. Entonces empecemos por la parte gramatical. La frase, los que vienen, ¿sí? Estos son los que vienen, es la respuesta. Esa frase, los que vienen, en su forma verbal griega, está en participio presente. Lo que quiere decir que Juan está viendo cómo almas han llegado allí, están llegando allí, pero además Juan ve la acción de esos santos, continúan llegando allí, ¿verdad? Esas almas, ¿quiénes son? Las que vienen, están allí y están llegando. Es un participio continuo, o participio presente. Entonces, ya tan solo con la parte gramatical, creo que se refuta, con solo ese gran detalle, una interpretación de que esta gran tribulación está reservada para esos 7 o 3 años y medio dentro de esa gran tribulación que muchos dispensacionalistas abrazan. Tan solo la parte gramatical, y creo que ya es un punto muy muy fuerte. Entonces, eso es muy importante, pero si avanzamos a la parte de la sintaxis, las palabras han lavado y han emblanquecido, ¿sí? Veamos otra vez el texto, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esas palabras o estos verbos, lavado y emblanquecido, están en auristo indicativo activo. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come, hermano? En realidad eso es consecuencia de que sobre todo la acción se considera en un punto y no en un proceso cuando se contempla a distancia en el tiempo. O sea, cuando esta ya terminó. En otras palabras, se está hablando de esos salvos, que esos salvos son los que miraron con fe a Jesús para ser perdonados, justificados, adoptados por el Padre. O sea, fueron los que creyeron con fe, los que fueron iluminados para la vida eterna. En otras palabras, son los que fueron sellados, fueron guardados. Son los que por causa de Cristo, por los méritos de Él, quien les imputó su justicia, son esos los que van a estar nuevamente de pie en el día del gran juicio. Porque nunca perdamos de vista la pregunta inicial: ¿quién podrá sostenerse en el día del gran juicio? Esto es un interludio y está respondiendo a esa pregunta de manera positiva. El capítulo 7 en su totalidad nos está diciendo que esos que al final, en el juicio final, se van a poder sostener, son al final de cuentas los que Cristo redimió en la cruz del Calvario, y por los méritos de Cristo, no por los suyos, son los que van a poder estar en el día del gran juicio de pie. Ahora, han lavado. La Biblia nos habla de ese lavamiento, sí, Levítico 16:30. Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios.
serán limpios de todos sus pecados delante de Dios. Por la expiación de Cristo, recuerden que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, todo apunta hacia Cristo. Por la expiación del Cordero de Dios es que el pueblo de Dios es limpio de su pecado y purificado. Como dice también el profeta Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Así es el ser humano, y a menos que venga Cristo Jesús no podrá ser limpio. Es en Cristo Jesús donde el ser humano es limpio de su pecado, es justificado, es lavado. Dios, de hecho, volvemos al Antiguo Testamento, Ezequiel 36:25. Dios prometió limpiar a su pueblo de su pecado. Ezequiel 36:25 dice así: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos los ídolos los limpiaré. ¿Quién haría la acción de lavar a su pueblo? Cristo. Por la sangre del Cordero, su pueblo, nosotros somos limpios, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a poder estar sostenido o de pie en el día del gran juicio? Los que han venido a Cristo reconociendo su pecado y encontrando en Jesús perdón para su pecado y la única esperanza para su salvación la ven únicamente en el único camino, que es Jesucristo. Y dice también: les ha emblanquecido con sangre. Esto suena como contradictorio, ¿verdad? Porque sabemos que la sangre no tiñe de blanco, por decirlo así, ninguna vestidura. Al contrario, la pone roja. Vemos nuevamente que la Biblia nos habla de simbolismos, ¿verdad? Está usando la metáfora de la sangre para ilustrarnos que en la sangre de Jesús nuestras vidas son limpias. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Cristo Jesús tenemos vida nueva y hemos sido llamados a una herencia divina por lo que Él hizo en la cruz. Juan, en su carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. Efesios 1:7: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención mediante su sangre, hemos sido comprados mediante su sangre, con precio de sangre fuimos comprados, lavados, limpios. Entonces, esos que están llegando al cielo, que vienen de la gran tribulación, son los redimidos de Dios. Es lo que venimos diciendo en todo el capítulo 7. Los sellados son los redimidos de Dios. Los que son protegidos, guardados, son los redimidos de Dios. Son los comprados de Dios. Todo apunta a la cruz y a los beneficios que recibimos por gracia, por misericordia, en la cruz del Calvario. Las bendiciones, la herencia que nos da Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Esta metáfora de la ropa emblanquecida por la sangre del Cordero nuevamente nos ilustra la fe salvífica y perseverante que le fue dada por gracia a los pecadores, al pueblo de Dios, a los sellados, a los redimidos por el Cordero. Ahora veamos el contexto inmediato. Les dije que iba a ser un poco técnico. Todo esto es necesario para poder, con la ayuda de Dios, con el poder de su palabra y su espíritu, poder persuadir a personas que escuchen este mensaje de que lo que nos han dicho de una gran tribulación podría, o para mí, no tengo duda, pueden estar erróneos a la luz de la Escritura. Contexto inmediato. El contexto inmediato nos viene hablando sobre todos los cristianos que han experimentado un trato hostil en cualquier parte del mundo.
o como dice el hermano William Hendrickson, es una expresión universal y colectiva que abarca a todos los santos de todas las épocas. En el contexto inmediato, en el verso 9 del mismo capítulo 7, por supuesto, dice lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde es esta gran multitud? Véanla, de todas las naciones. O sea, nuevamente esos 144,000 sellados que vimos no son judíos solamente. Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano. O sea, el Apocalipsis capítulo 7 nos viene hablando de estos redimidos en una expresión universal y colectiva que abarca a todos los santos en todas las épocas. En ese verso enfatizamos, ¿verdad? Habíamos enfatizado como todos los sellados, los redimidos por el Cordero de Dios, están congregados en el cielo. Entonces, decir que son gentes muertas por el anticristo en el periodo del rapto premilenialista carece de sustento bíblico dentro de este contexto inmediato. Ahora, ¿cuál es el contexto del libro? Lo que hemos estado viendo, todo el libro del Apocalipsis. Bueno, el mismo Juan, en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 9, dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 9, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación. ¿Compañero en qué, Pablo? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué se encontraba ahí, hermano Juan? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El contexto de este libro de Apocalipsis está en un contexto de tribulación, donde el mismo Juan que escribió el Apocalipsis estaba en la isla de Patmos a causa de tribulación por un gobierno hostil, un pueblo hostil que lo llevó allá de manera injusta, y todo por estar predicando a Cristo, vivir conforme a Cristo y adorar a Cristo y ser un fiel testigo de Cristo. Juan mismo estaba en gran tribulación. Ese es el contexto que vemos en el mismo libro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Esmirna? Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tu tribulación. Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tu tribulación, le dice Jesús, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En el contexto estamos viendo cómo las iglesias estaban en gran tribulación, y pasamos por Esmirna y vimos cómo los hermanos de Esmirna estaban de hecho en indigencia, pasando hambres, sed, con problemas de vestido, problemas de habitación. Estaban en estado de indigencia porque estaban siendo perseguidos, no se les daba trabajo porque no pertenecían a aquellos gremios. Estaban en tribulación. Todos aquellos que morían de Esmirna eran aquellos que Juan estaba viendo, y que el mismo Jesús les pregunta: ¿y esos quiénes son? Bueno, vienen de la gran tribulación, vienen del mundo, donde en el mundo hay aflicción. Ahorita vamos a ver lo que dijo Jesús. El capítulo 6, verso 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de las que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Habían recibido en la tierra tribulación, gran tribulación, por lo mismo, por ser cristiano, por identificarse con Cristo, por seguir a Cristo, por ser fiel a Cristo, por alabar a Cristo y someterse a Cristo, y no a ningún gobierno pagano que iba en contra de las leyes de Cristo. Todo lo que el libro del Apocalipsis enseña, y Jesús y los apóstoles enseñaron, es que todo cristiano genuino, que todo el que ha nacido de nuevo, experimenta y experimentará gran tribulación. Gran tribulación. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto gramática, hemos visto la sintaxis, estamos viendo el contexto inmediato, el contexto del libro. Y algo muy importante que no se nos puede escapar es: ¿qué enseñó Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús acerca de nuestra vida? Bueno, en Mateo capítulo 13, cuando Jesús, gracias a los apóstoles, que les pide que les enseñe
la parábola del sembrador, Jesús entonces arroja aún más luz a lo que él viene diciendo en Mateo 13, 20 al 21. Entonces dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Ojo, hay muchas personas que vienen a la iglesia, vienen a Jesús, pueden llegar a ser miembros, pueden bautizarse y todo, pero va a haber algo que los va a probar y va a sacar a la luz realmente si en ellos está Cristo de verdad, si han nacido de nuevo de verdad. Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es algo temporal. ¿Y qué pasa? Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces, Cristo está enseñando que en los tiempos de muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos, que piensan que son cristianos, va a venir tiempo por causa de Cristo, del testimonio de Jesús, de la verdad, que por ser cristianos nos iban a perseguir. Pero aquellos que no son cristianos van a desertar, ¿verdad? Van a irse, no van a volver porque tienen miedo de quedarse sin trabajo, porque tienen miedo de no poder ir, comprar y vender. Entonces su confianza demuestra que está en las cosas del mundo, confían más en los hombres que en Dios. Y no solamente puede ser eso, muchos también reciben cierto acoso en sus trabajos, ciertas aflicciones en la familia, ¿verdad? Por causa de Cristo. Y ahorita vamos a ver, de hecho, cómo en el mundo, cómo nuestros hermanos de la iglesia perseguida están siendo perseguidos brutalmente. Pero Jesús enseñó que en el tiempo de la vida del cristiano iba a tener aflicción, persecución. Mis hermanos, los pasajes que estoy dando entienden la palabra griega, la misma palabra griega de tribulación. Cuando viene la tribulación o la persecución, enseguida se apartan de ella. Jesús enseñó que el cristiano iba a pasar por tiempos de tribulación. En Mateo 24, 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Los hermanos en la iglesia del Asia Menor estaban viviendo eso en vivo y a todo color. Por causa de Cristo estaban siendo odiados de todas las personas y por causa de Cristo iban a ser muertos. Algunos iban a ser echados a las cárceles, como lo vimos. El pueblo de Dios, a quien esta carta del Apocalipsis iba dirigido, era un pueblo que estaba en gran tribulación, en grandes problemas por causa de Cristo y de la palabra de Dios. Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. En el mundo tendrán aflicción, tribulación, la misma palabra griega del Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Pero dice, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué Jesús nos prometió? Tribulación, sufrimiento. Por eso es tan peligroso y detestamos tanto este tema de el falso evangelio de la prosperidad, que están diciéndole a las personas que ven a Jesús porque tus problemas se van a acabar, Dios te quiere bendecir, ven a Cristo porque tus problemas se van a solucionar. Y esto es triste porque la Biblia no nos promete eso, no nos promete eso, al contrario, nos promete sufrimiento, nos promete tribulación. Ahora también, ¿qué enseñó nuestro hermano Pablo? ¿Acaso Pablo enseñó eso a las iglesias? No, a Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos o las tribulaciones, es la misma palabra en griego, de este tiempo presente, dice Pablo. O sea, Pablo no está pensando en un tiempo de gran tribulación, lo hubiera mencionado. Dice, este tiempo presente, como diciendo, Jesús nos habló de sufrimiento, así que siempre vamos a estar en sufrimiento. Este tiempo presente, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Eso le escribió Pablo a los romanos.
que obviamente estaban en Roma, donde el César tenía su centro de operaciones, y ser cristiano era una cuestión de vida o muerte. También Pablo habló del sufrimiento en 2 Corintios 4:17, hablando de una leve tribulación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo compara la tribulación aquí en la tierra como algo corto o leve, comparándolo con lo que nos espera en el cielo. También le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:12, 2 de Timoteo 3:12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, serán atribulados. No es algo que escaparemos. O sea, si queremos seguir a Jesús de manera piadosa, fiel, valiente, radical, ¿verdad? Vamos a padecer tribulación, vamos a ser perseguidos. Esa es una tónica que ha tenido el pueblo de Dios por siglos. Siempre la iglesia ha estado perseguida. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Pablo nuevamente, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, y esto era solo para los apóstoles. A ellos les tocaba esos grandes sufrimientos. Pero a nosotros no. Mentira. Así no es. El problema del dispensacionalismo es que, ¿a dónde nació el dispensacionalismo? Nació en América. Hace más de 200 años. Es algo que está fresquito si lo comparamos en la historia de la iglesia. Pero no lo inventó un cristiano que estaba en África, en Corea del Norte, en Nigeria, en Yemen, en Afganistán. Gente que estaba pasando por grandes tribulaciones, y como ya lo hemos dicho antes, es el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, son libros que esos hermanos que están siendo perseguidos hoy mismo los aman. Ellos aman estos libros porque son libros que les influyen a ellos aliento, esperanza, fortaleza, fe, convicciones fuertes, porque la victoria está segura en Cristo Jesús. La tribulación es grande porque está incluido todo. Por eso dice la gran tribulación. Lo abarca todo. Son todas las persecuciones y pruebas de los cristianos de la misma situación por la cual pasaban las iglesias del Asia Menor, ellos también las están pasando hoy y las han pasado siempre. Se le llama gran tribulación porque en el contexto vemos que los sellos están incluidos en ella. Recordemos que ese es un interludio, es una respuesta positiva a esa pregunta que leímos en el verso 17, ¿quién podrá sostenerse? Hemos visto el caballo bermejo que simboliza la matanza, el negro simbolizando la sangre, la injusticia, el amarillo simbolizando la muerte. Ahora, esta gran tribulación es el tiempo entonces desde la primera venida de Cristo y su regreso final. Esas almas son los redimidos de toda tribu, lengua y nación. Hemos expuesto cómo los cristianos de Asia Menor y el mismo Juan estaban en gran tribulación por la opresión de la bestia, el sistema pagano y hostil que los perseguía por el simple pero tan importante hecho de ser seguidores honestos, fieles, transparentes de Cristo. Y como hoy en día también cientos de cristianos mueren por causa de Cristo. Le diríamos a los hermanos de la iglesia perseguida, ¿verdad?, que la gran tribulación aún no ha comenzado. O sea, usted le hubiera predicado a los hermanos de Asia Menor y les hubiera dicho, hermanos, esto es para un tiempo de 7 años y va a haber 7 años y medio de paz y luego 7 años y medio de gran tribulación. Cuando ellos vean esto, pero ¿qué iban a pensar ellos? Me parece que está equivocado, hermano, porque todo esto que está leyendo lo estamos viviendo ya. Lo estamos viviendo ya. Estamos pasando hambres, persecuciones, muertes y todo por causa de Cristo. Estamos en gran tribulación. El ángel está diciendo que estos son todos los creyentes. Cristo le está diciendo que son todos los creyentes. No todos murieron siendo mártires por causa de Cristo, pero sí todos en algún nivel sufrieron por causa de Cristo, sufren y sufrirán por la fe de Cristo. Todos murieron en diversas formas, pero sí todos murieron siendo fieles a Cristo Jesús. Pero sobre todo, amados, que no se nos olvide
esto, la tónica del libro, que todo evento que ocurre debajo del sol está controlado por el soberano Dios que está sentado en su trono. Él gobierna, Él está en control. Ahora sigamos meditando en esto. Nos está hablando este contexto de gentes redimidas que fueron salvadas durante el periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. Creo que no. Nosotros los cristianos del año 2022 tenemos algo que nos aventaja en mucho, y es el pasado y el presente de la iglesia actual. ¿Ha estado la iglesia del pasado en gran tribulación? ¿Está la iglesia en presente en este año 2022 en gran tribulación? Bueno, en este momento existen 360 millones de cristianos que están expuestos a maltratos, oprimidos, encarcelados y discriminados solo por el importante hecho de ser cristianos, por causa de su fe, por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Cristo. Estos datos los da la institución cristiana Puertas Abiertas en América Latina. Ellos revelaron que la persecución hacia los cristianos se ha triplicado en la última década. Hoy en día, 1 de cada 7 cristianos es perseguido por anunciar el nombre de Jesús. 1 de cada 7. Antes era 1 de cada 10. Ahora es 1 de cada 7. Afganistán ocupa el primer lugar de una lista de 50 países en donde el ser cristiano es cuestión de vida o muerte. Hoy en día, debido a que los talibanes tomaron el control de ese país, ver ejecuciones públicas de cristianos es algo muy común en ese país que se encuentra bajo ese nuevo régimen. Ahora en Corea del Norte está en el segundo puesto de esos 50 países. Debido a la causa de la crisis del SARS-CoV-2, muchos cristianos fueron aislados y han pasado por tremendas hambrunas. Bajo esa excusa, de 5.898 cristianos asesinados el año pasado, en el 2021, el 79% estaba en Nigeria. 79% de 5.898 cristianos. Países en donde grupos islamistas radicales asesinan cristianos y siguen sin recibir justicia, al menos en este mundo. Mas recibirán justicia divina si no se arrepienten. En la India, un cristiano es considerado un ciudadano de segunda categoría, ya que allí la religión verdadera es el hindú. Por eso el gobierno difunde noticias falsas para aumentar discordias en contra de los cristianos. En China es ilegal, escuche esto, en China es ilegal que niños y jóvenes menores a 18 años asistan a una iglesia. Eso está pasando hoy en día. Está el enemigo atacando la niñez y la juventud, sí, bastante. Algo que asusta, mis hermanos, es que Cuba, Colombia y México ocupan un número en la lista de los 50 países que persiguen mayormente a los cristianos. Cuba, Colombia y México. Cuba ocupa el puesto 37, Colombia el 30 y México el 43. Entonces, ¿está la iglesia en gran tribulación? La respuesta es claro que sí. Siempre la iglesia ha estado en gran tribulación. Nosotros somos los que por la misericordia de Dios, de este lado del sol, Dios nos trata, nos chinea un poquito más, aunque yo no sé si decir chinea, porque mis hermanos, les aseguro que si nos vamos de misioneros a uno de estos países y participamos con estos hermanos que amarían tener un culto como los tenemos usted y yo, no volveríamos a ser iguales. Si alguien que no ha estado creciendo espiritualmente por su negligencia al estudio bíblico, se fuese una semana de retiro espiritual a participar con estos hermanos, su vida no sería igual. No sería igual. Entonces, ¿por qué no digo que este lado Dios nos chinea? No, los está chineando a ellos. Ellos, yo estoy seguro que están a otro nivel de espiritualidad mayor que el de nosotros, porque están confiando completamente en su Rey soberano Jesús. A pesar de la tribulación, las hambrunas, los procesos de
de hostilidad que están pasando, todo por ser cristianos. Una vez yo predicaba en Santana y no había venido esto que estamos enfrentando hoy. Y yo decía en una predicación, el tico está tan bien, tiene acceso a lo que quiere, tiene acceso a cosas materiales, tiene acceso hoy más que nunca a carros últimos modelos, los puede rentar fácilmente o se los puede comprar fácilmente, las primas son ridículas. El tico se ha hecho tan consumidor y cada vez que eso se ve, yo estaba viendo, así como muchos siervos de Dios, un menosprecio a Dios, un enfriamiento a las cosas de Dios, un enfriamiento al estudio bíblico, a la palabra, a los cultos. Entonces yo decía, Dios quiera que se venga algo para que realmente los que somos de verdad salgan a la luz. Y se vino algo. No fui profeta, pero se vino algo, y este algo ha sacado a la luz que muchos que se congregaban en las iglesias ya no lo han vuelto a hacer, se han vuelto atrás, todo porque están llenos de pánico y no confían en Dios, no confían en su palabra y desobedecen a Dios. Entonces se les vino un poquito de tribulación, un poquito de persecución, y aquello que decían producir en ellos gozo, ahora lo han desechado, como lo vimos en la parábola del sembrador. Y de manera, mis hermanos, que la iglesia está en gran tribulación. Estamos en la gran tribulación. La iglesia siempre ha estado en la gran tribulación. Y es por los méritos de Cristo que podemos estar en pie, siendo fieles a Cristo, aunque tengamos que enfrentar la persecución o la tribulación que tengamos que enfrentar. Por los méritos de Cristo y su gracia y su fortaleza y su palabra y su Espíritu Santo y los medios de gracia que Él da, que podremos estar en pie esperando la venida de Cristo, esperando el momento de nuestra muerte, pues, y fijo estaremos de pie en aquel día del gran juicio por los méritos de Cristo. Son por los méritos de Él. Ahora Juan nos lleva a ver lo que está pasando con estas almas que están llegando al cielo a causa de la gran tribulación. Lo vemos en el verso 15. Y dice el verso 15 de la palabra de Dios. Pero dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este pasaje confirma la razón que está dando el contexto. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día del juicio final? Aquellos por los cuales Cristo murió vicariamente en la cruz, aquellos que fueron limpiados por la sangre del Cordero, aquellos que creyeron en el perdón, que para el perdón de sus pecados, la única forma, el único camino era Jesús, la cruz. Solo en Él confiaron para el perdón de sus pecados. Y resultado de esa fe genuina que se les fue otorgada por gracia, ellos entonces se santificaban. Como cuando Pedro es lavado por Jesús. Recuerda que Jesús llega y le lava los pies. Pedro le dice, yo no soy digno, ¿verdad? No me laves. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ya Pedro estaba limpio, pero Jesús le estaba lavando sus pies. Se santificaba, una enseñanza de la santificación, que el cristiano anhela de venir a Jesús para ser limpiado con la sangre del Cordero. La palabra sirven, que vimos en el texto, se puede traducir como adoran. Nosotros le adoraremos eternamente en su cielo. Como compartió alguien en internet, muchos quieren ir al cielo, pero se rehúsan a congregarse para adorarle en la tierra. La gente quiere ir al cielo. Si usted le pregunta a las personas, ¿usted quiere ir al cielo? Sí. Bueno, ¿sabías que en el cielo vamos a adorar a Dios por toda una eternidad? Eso es lo que vamos a hacer, adorarlo a Él. Ok. ¿Quieres ir conmigo a la iglesia a adorarlo? No. Bueno, ojalá te dijeran que no, porque te dicen que sí. Y no llegan, ¿verdad? Cometen doble pecado.
porque no llegan. Entonces la gente que no quiere congregarse un domingo a adorar a Dios, que es lo que vamos a hacer todos los domingos, de rendirle culto a nuestro Salvador, ¿cómo entonces dicen que quieren ir al cielo si lo que vamos a ir a hacer al cielo es adorarle por los siglos de los siglos de los siglos? Eso es lo que vamos a ir a servirle, adorándolo. Vamos a ser tan llenos de un gozo maravilloso, extraordinario, profundamente excitante allá en el cielo, alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo haremos en vivo y a todo color, finalmente conociendo a aquel, el cual no conocemos cara a cara. Ahora Dios promete una gran bendición. Y dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. 17, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mis hermanos, vemos 7 bendiciones. 7 bendiciones, y empezaron en el capítulo 15, ¿verdad? Dice, aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, empezando a estudiar la primera bendición, Dios estaba en el pueblo a través del tabernáculo. Dios hizo morada con el pueblo en el antiguo pacto. Dios moraba con ellos. Cuando aparece Jesús, la Biblia dice que la presencia de Dios se tabernaculizó en Jesús. Jesús vino, Dios mismo vino al mundo a estar con el pueblo. Entonces en el cielo estaremos con esta promesa cumplida, con todo el esplendor y la gloria de la presencia de Dios en su tabernáculo, su presencia por toda la eternidad, totalmente cubiertos de su presencia, a un 100%. Sabemos que el pecado no estará ahí, la tentación no estará ahí. Estaremos con nuestro Dios disfrutando de su presencia a un 100%. Dice también, no tendrán hambre ni sed. El hambre y la sed no precisamente está diciendo que allá no tendremos hambre ni sed, aunque en el cielo no tendremos hambre ni sed. Vamos a estar con cuerpos glorificados cuando venga Jesús a resucitarnos. Pero el hambre y la sed eran vistos como una ilustración de juicio de Dios. Y esto es muy importante. Si vemos Deuteronomio capítulo 28, versos del 47 al 48. Deuteronomio 28, versos del 47 al 48. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando teníais la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Y note esto, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas, Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. O sea, por haber sido redimidos estas almas que están entrando al cielo a causa de la persecución, esos juicios nunca más podrán estar cayendo sobre ellos. Nunca más podrán. ¿Por qué? Porque ellos, por la gracia de Dios, podrán estar de pie en el día de ese último gran juicio. El pueblo de Dios no obedeció estas advertencias y tuvieron que pasar por hambre y desnudez. Pero la palabra de Dios está diciendo que por causa de Cristo Jesús, ese gran juicio final, ellos no lo recibirían por causa de Cristo. Entonces en el cielo no tendremos ningún tipo de castigo, lo que está diciendo Dios. En el cielo no tendremos ningún castigo. En la tierra Dios nos trata como hijos y Él nos disciplina. Pero en el cielo no habrá absolutamente ya más necesidad de ningún juicio, ni castigo, ni disciplina hacia el pueblo de Dios, porque el juicio y el castigo para la salvación de nuestra alma lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Es por Cristo Jesús que nosotros podremos estar de pie en el día del gran juicio. Ahora la tercera y cuarta bendición las podemos estudiar juntas y dice, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Bueno, estas son dos promesas que podemos estudiarlas a la vez. Isaías 49:10 dice la palabra de Dios, no pasarán hambre ni sed, no les herirá el calor abrasador ni el sol,
porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, a manantiales de aguas. Dios prometió, mis hermanos, cuidar a su pueblo. Dios está entonces quitando toda aflicción de sus almas, es lo que está diciendo. En el mundo iban a tener aflicción, iban a pasar por hambres, por desnudez, por un calor abrasador. Hermanos, yo de todas las iglesias se me viene siempre a mi mente Esmirna, ese pueblo que estaba en indigencia, pasando por hambres, por sed, calores abrasadores a falta de techo. Pero Jesús les está diciendo, imagínense estas palabras al ser leídas de ellas: gloria a Dios, esta tribulación leve, momentánea, no tiene comparación con el gran peso de gloria del que nos espera en la eternidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jehová es el pastor de su pueblo. El Cordero es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas y las pastoreará siempre por toda la eternidad. Dice también la quinta, la sexta bendición: y el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva. Lo que Jesús dijo allá en San Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es la promesa que tenemos en Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lo que está diciendo aquí, esas promesas, mis hermanos, es que ellos vienen de gran tribulación en la tierra y vienen a pasar a la gloria de Dios, donde ya todo eso queda en el pasado. Ellos van a ser ahora refrescados en la presencia del Señor siempre, por haber sido fieles a Cristo. Isaías 35:10. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Es la promesa de Isaías 35:10. Lo que estas promesas nos están diciendo es que los hijos de Dios recibieron en la tierra gran tribulación, estuvieron en un momento hostil de sus peregrinaje aquí en la tierra, siendo expatriados, ¿verdad? Y como la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico recibió todo, Lázaro no, y al final Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Lo que nos está prometiendo aquí la Escritura, nos está diciendo que son los cristianos redimidos los que vienen llegando al cielo por esa gran tribulación que recibieron en la tierra, pero en el cielo recibirán consolación por toda la eternidad. Vamos a estar gozándonos con Dios por lo que Él hizo, mis hermanos, por lo que Él es y lo que Él hizo a favor de nosotros. Todo esto por pura gracia y por pura misericordia. Por pura gracia y por pura misericordia. Mis hermanos, entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida? Bueno, yo quiero que vayamos al Salmo 23, porque esto que está pasando en el cielo es la vivencia pura, a un 100%, de lo que Dios nos promete en su palabra. Y el Salmo 23 es un salmo hermoso que debemos entonces tenerlo muy en cuenta, amarlo, abrazarlo, porque encierra promesa de nuestro pastor, gran pastor Jesucristo. Y yo sé que usted se lo sabe, pero confiemos en que ese salmo se aplica en nuestro contexto actual y Dios nos está pastoreando y Dios nos está cuidando y nos va a guardar en medio de cualquier tribulación que se nos venga. Porque como dijo David, Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos.
Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mis hermanos, si comparamos el Salmo 23 con lo que estamos leyendo, es la consumación de un cuidado finalmente consumado, perfecto, porque estaremos por toda la eternidad siendo ya pastoreados en vivo, enfrente, cara a cara de nuestro pastor, que nos llamó y nos trajo a su redil por pura gracia, nos hizo un llamado eficaz por medio de ese llamado externo del Evangelio, nos trajo a Cristo, nos pastorea, nos anima, y todo esto, mis hermanos, por pura gracia y por pura misericordia. Nada de esto que experimentaremos en el cielo es algo que usted y yo hayamos merecido por algo que hicimos aquí en la tierra. Por lo tanto, mis hermanos, confiemos en las promesas del Señor, no importa la tribulación, el momento, la aflicción que estemos pasando, vayamos a pasar, porque se nos promete aflicción, pero confiemos en aquel que está sentado en su trono, que es soberano, de Cristo, que es nuestro pastor, y quien nos promete la victoria final, victoria sobre el hambre, la muerte, la tristeza, la escasez, victoria aún sobre la abundancia, porque aquellos que tienen abundancia tienden a olvidarse de Dios y ser malagradecidos con Dios. Es más agradecido a veces el pobre que el rico, es más rico en fe el pobre que el rico. Hay que ser dependientes de Dios, anclados a su palabra para poder estar firmes y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, y cumplir con los propósitos de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entonces estar preparados, porque a la luz de la palabra de Dios, y yo sé que tal vez me quedé corto en presentar aún más pasajes bíblicos, pero yo creo que queda claro que no viene un periodo de gran tribulación de 3 años y medio. Estamos pasando, la iglesia universal en su totalidad va a pasar, está pasando por tribulación, en algunos países a un grado mayor, en algunos otros países en un grado menor, pero la iglesia siempre ha estado en gran tribulación. Entonces eso nos prepara, nos anima, nos hace estar atentos, no nos va a traer por desapercibido momentos en que nos acorralen, en el que vivir nuestra vida cristiana sea cada vez más complicada, porque sabemos que se nos promete aflicción. Hay muchos cristianos hoy en día que están tranquilos, reposando, porque piensan que no, ese tiempo de gran tribulación no nos va a tocar a nosotros. Eso les va a pasar a aquellos que rehusaron creer en Cristo, y Cristo los arrebató a los creyentes, y aquellos se quedaron en la tierra. Nosotros vamos a estar bien. Y ellos piensan que antes de que venga un sufrimiento grande van a ser arrebatados. Nosotros no, nosotros creemos a la luz de la palabra que se nos promete aflicción, que si nos despiden de trabajos, que si no nos dejan entrar a supermercados, que ahora es muy complicado ir a un hospital o llevar a un niño a un hospital porque el gobierno nos está quitando nuestra patria potestad y se está apoderando de nuestros niños y nos lo está arrebatando. Van a querer hacer de ellos lo que ellos quieren, enseñarle ideologías malvadas a la fuerza, etcétera, y todo lo que el gobierno quiere hacer, quiere domesticar a muchas personas, y los que estamos apercibidos de esto no nos vamos a alinear con ellos, vamos a estar en contra de todo esto, y sabemos ya por la escritura que de todo modo vamos a pasar por persecución, por momentos hostiles, y que eso se nos viene. Entonces estamos apercibidos, no nos va a tomar por sorpresa ningún tipo de persecución, porque es lo que Dios nos promete. Y sabremos que en la presencia de Dios ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, nada nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? Por los méritos de Jesús, porque Él tiene misericordia de nosotros. Así que vamos entonces a orar. Padre Santo, gracias por su amor y misericordias. Tú eres bueno, santo, y 3 veces santo eres tú. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra vemos, Señor Dios, que a pesar de la tribulación, de la persecución, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que, Señor, en el cielo te estaremos alabando por los siglos de los siglos, te estaremos exaltando, te estaremos dando gloria y honra. Y sabemos que nuestro peregrinaje aquí en la tierra es un ensayo. Estamos día con día
adorándote, estamos día con día esforzándonos para que Cristo se moldee en nuestras vidas. Y sabemos que como Cristo fue tratado aquí en la tierra, así también nos van a tratar a nosotros. Jesús nos lo dijo así. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Sabemos que en el mundo pasaremos por tribulación. Algunos en el mayor nivel que otros. Pero Señor, entraremos al cielo, y todo por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz a favor nuestro. Señor, yo te pido que muchas personas puedan acceder a este tipo de predicación, que no solo nosotros como iglesia damos, sino hay muchas iglesias que también exponen los textos de tu palabra de esta manera, y que muchos cristianos que te aman puedan venir a ella y puedan abrir sus ojos y puedan entender que, Señor, tú nos prometes sufrimiento aquí en la tierra, que así nos van a tratar, que puedan ver cómo el pueblo de Dios está sufriendo en Afganistán, en Corea del Norte, en Nigeria, en la India, México, Cuba, Colombia. Ya se está dando, Señor, y que puedan también solidarizarse en oración por las iglesias que están siendo perseguidas. Oramos por nuestros hermanos que no conocemos, que están, Señor, congregándose, Señor, de manera clandestina, que anhelan poder tener una Biblia en la cárcel donde están. Hemos escuchado de testimonios de personas que están en la cárcel y le llevan comida envuelta en papel, y aman más ese papel que la comida porque le escriben la Biblia en el papel. Y lo primero que hacen es leer el papel, leer tu palabra escrita ahí, y hacen un esfuerzo mental por memorizarla para poder alimentarse espiritualmente en su tiempo de cárcel. Así es como están viviendo muchos cristianos. Otros los están matando, aislando, persiguiendo. Señor, ayúdanos a orar por ellos, y ayúdanos a nosotros a estar desmaterializándonos cada vez más. No permita, Señor, que este falso evangelio de la prosperidad, del humanismo, del neoliberalismo, nunca se filtre en la iglesia. Que podamos predicar a Cristo, sus sufrimientos en la cruz. Y Señor, si tú nos permites, nos concedes sufrir, que lo hagamos con gozo, que podamos gozarnos en ti y no gloriarnos de que estamos sufriendo por causa tuya. Ayúdanos, Padre, y también te damos gracias porque merecemos el infierno, merecemos ser aquellos que meditamos, Señor Dios, en capítulo 6, versos 16 para atrás. Nosotros merecíamos también que todo el juicio, el peso de la ira tuya cayese sobre nosotros. Pero como hoy hemos visto y cerramos ya este capítulo, solo por los méritos de Cristo podemos permanecer en pie, porque tú nos has blanqueado nuestra ropa, nos has purificado, nos has imputado tu justicia, tu vida perfecta ha sido imputada a nuestro favor por gracia, por pura misericordia. Nosotros no merecemos nada de ti, absolutamente nada, y todo lo que tenemos es por gracia. Señor, ayúdanos a entender que no importa lo que suframos, Señor, al final de nuestra carrera nos esperas tú con los brazos abiertos, y estaremos en pie en el día del gran juicio, y clamaremos con los ancianos, con los ángeles y con los 4 seres vivientes, que solo al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, al Cordero, su Espíritu, sea la gloria, el poder, el honor, la honra, la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Tuya es la salvación es del Señor. Te pedimos, Dios, que continúes haciendo tu obra en la iglesia. Sabemos que tú vas a añadir a los que han de ser salvos, y oramos para que la luz de tu palabra ilumine cada vez más corazones, para que puedan venir al conocimiento de la verdad en todas las cosas, Señor, no solamente las doctrinas de la gracia, sino en escatología, eclesiología y todas estas doctrinas que son importantes, que estamos estudiando, Señor, y que nos llevan a tener un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza.
Danos valientes, danos sabiduría, discernimiento de esos tiempos que estamos viviendo. Oramos también, Señor Dios, por el gobierno que pronto va a entrar. Oramos para que tú le concedas al pueblo que pueda haber transparencia en el proceso electoral. Dale sabiduría a tu pueblo para votar por aquellos que buscan tu gloria, por aquellos que tienen un poquito de temor de ti, por aquellos que quieren de verdad el bien para el pueblo, que aquellos que le temen, Señor, a estar en esos puestos de eminencia y enriquecerse a costas del pueblo. Aquellos que lo han hecho, Señor Dios, que tú tengas misericordia, perdona sus pecados. A nosotros como pueblo nos toca orar por aquellos que nos dirigen, Señor. Sabemos que merecemos, Señor Dios, muchas cosas que hoy tenemos, que tú nos permites hacer, pero no las merecemos. No merecemos nada de parte tuya, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia tenemos muchas cosas buenas. Permítenos seguir predicando a Cristo de forma libre, Señor, pública o por redes sociales, que podamos siempre seguir anunciando el Evangelio. Y te damos gracias por todas esas cosas, Señor. Permítenos de hoy en 8 continuar estudiando su santa palabra y avanzar en este hermoso libro del Apocalipsis. Oramos por nuestro pastor, síguele bendiciendo, protegiendo. Oramos, Señor Dios, por los que nos enseñan, hermano Ricardo, y todos los que de una u otra forma nos edificamos domingo a domingo, cada vez que acotamos algo en los chats. Ayúdanos en nuestra edificación para poder crecer cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y ayúdanos a llevar a la práctica lo que escuchamos de su palabra. Así, mi Dios, permítenos vernos el domingo para adorarte y exaltarte corporativamente, Señor, en esta santa convocatoria. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.